¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Señor. Ok. Entonces decíamos acá, mire, que era fundamental esta lineecita, ¿cierto? Que tenemos acá. Porque esta es la que me dice este total. O sea, ¿de dónde sale este total? Si yo dejo todo esto así, bueno, aquí copiar formato y dejémoslo todo así. ¿Correcto? Si yo dejo todo esto así, yo en un momento determinado no podría saber, ¿cierto? Digamos que aquí hubiera ese otro valor. Todo esto, ¿a dónde va? Entonces, por eso es que uno hace esta rayita aquí, ¿cierto? Finaliza, o sea, le hace la rayita para que se sepa que este valor que está aquí es este. Por ejemplo, les decía, mire, hagamos un ejemplo aquí abajito, puede ser. Pero Si es yo que yo por más que intenté hacer la línea, no me, o sea, no sé entonces cómo se hará para ponerla. Si alguno sabe para que me diga. ¿qué necesitas? ¿O qué? La línea, no me dejaba poner la línea en el Excel. O sea, le hice por formato de celdas, le hice... Aquí, Carito, es el formato que envió el profe. Me For- pasó lo mismo hasta que cambié el formato. no, tú le haces formato, le haces acá. No, o sea, yo lo hice con el formato, digamos, el inicial que le envió, Sí, yo que le incluso me Ah. acuerdo tanto que las líneas eran como tendiendo a un verdecillo muy clarito, me acuerdo muchísimo, Sí. y ese Sí, formato no lo dejaba hacer, toca cambiar el le formato de la cambias el celda, formato, sí, no hay problema. Mm, De pronto por eso no la porque veías. él lo envió así a propósito, Sí, mamita, para que entrenen, para que vea la buena gente que para soy yo. que bregáramos más. No, para que entrene, diga, venga, para que entrene. ¿Listo? sí, que, Sí, pero es fundamentalmente es para eso, para que usted sepa, por ejemplo, aquí mire que aquí tú ves en esta de pronto, hasta aquí hay uno, hay dos. Entonces fíjese que aquí habrían dos positivos, ¿sí o no? Entonces, yo estoy este aquí. va para la, mire, los valores que yo hago acá en esta columna parciales, ¿cierto? Son los que van a alimentar los libros auxiliares, ¿correcto? Sí. Y los valores que yo registro acá en la débito o en el crédito son los que van a alimentar el libro diario, ¿cierto? El balance, digamos, el balance de prueba, ¿cierto? El balance, el libro mayor y balance porque está todo a nivel cuenta mayor. Es por eso. ¿Listo? Entonces, cuando tú decías que firmar el libro auxiliar abajo, en la parte de abajo, Acá. ¿Sí es? Aquí, sí, por eso yo solamente dice, revise y apruebe. Cuando yo ya hago el libro auxiliar, pero firmo. sí, ya, ¿Sí me hago entender? Yo no tengo no. el libro auxiliar. Yo no lo he hecho. Si yo no lo he hecho, no firmo acá. ¿Cuándo se hace un libro auxiliar? Cuando yo tengo todas las partidas que movieron caja, los comprobantes, ¿cierto? Digamos, ahí es donde está un libro auxiliar, es donde se muestra la discriminación de todo lo que son, ¿cierto? Las, digamos, de todas las partidas, los registros que se hicieron en la cuenta caja, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que tener cuidados con eso. Fundamental. Cuando hablamos nosotros de libro de auxiliar, libro diario y libro mayor, el mayor no es que sea el más grande, lo que pasa es que el mayor es porque está a nivel cuenta, caja. Pero en caja, ¿cuántas cajas hay? 3 mínimo, ¿cierto? Una sola. En lo que nosotros tenemos hay mínimo 3 cajas, que son ¿cuáles? Caja general, cajas menores y caja de moneda extranjera. ¿Sí? Cuando hablamos de bancos, ¿cuántos bancos hay? N. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que estar hablando de que estamos hablando en el caso de nosotros del Banco Colombia, ¿cierto? O de Banco de Vivienda, lo que sea. ¿Listo? Para tener claro eso. ¿Estamos ahí o no? Entonces no se lo olvide. Ojo con este nombre y que aquí no tenga otro estipulado, porque por ahí a alguien le pasó, ¿no? Que les decía, comprobante diario número 05, factura de compra, y aquí decía CD01. ¿Y entonces cuál es? El CD01 es recibo de caja. ¿Sí me van a entender? Hay que tener mucho cuidado con esa información. Y sobre todo cuando uno está presentando una información, de pronto en una junta directiva o algo, no se les olvide que siempre hay un socio que sabe o un accionista que sabe más que uno. O el hombre, como uno le tiene que enviar la información, ¿cierto? Ya la han revisado para venir a criticarlo a uno ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Hacer las cosas bien simplemente, ¿listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok.
Y no se preocupe, mire, hay que tratar de hacerla. No importa que yo cometa una barbaridad. Aquí aguantamos, ¿cierto? Pero cuando estemos presentando una información, digamos ya para una reunión de junta directiva, sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es que les digo que es importante que hagan la tarea. O sea, que no importa, mire, esto me quedó, yo hice esto por este lado porque creí que era por aquí. No se les olvide que usted se puede apoyar mucho en lo que son las dinámicas, ¿cierto? Hablábamos de lo que son las descripciones y dinámicas. Entonces, yo pienso que esto es por aquí, ¿cierto? Pero la idea es que voy y confirmo si sí o no es por ahí y no tiene ningún problema. ¿Estamos claros? Entonces, para que por favor ustedes observen, analicen sus documentos, ¿cierto? Y que miremos que también esté cumpliendo con eso. Yo sé que esta vaina, así como decía mi nieta esta mañana, eso de tanto repetir, eso es muy cansón. Pues yo que dije, pues haga las cosas bien y ya. ¿Sí o no? Y no le toca volver a repetir. Pero pues igual a todos nos puede pasar, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Preguntas al respecto? John, ¿qué me cuenta? Cuente a ver que el John se me está escondiendo. Profe, no, bien. Vamos bien. ¿Listo? Entonces la idea es que nos metamos en ese cuento y verá que hacemos un buen trabajito. Yo de todas maneras, pues repito, después ya al final le comparto esto y usted comienza a decirse groserías usted solo, pero pues ya cuando tenga, también yo vea el otro que que me satisface más, como dice una amiga mía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Como les decía, esa parte de la implementación, pues fundamentalmente nosotros siempre hemos tenido hemos tenido políticas contables. Yo no sé, ¿ustedes tienen el PUC ahí a la mano o alguien que lo tenga que se me hizo? Ya, profe, permítame, ya lo hago. A eso, mamita. Hágale a ver y miramos una cosa. Los demás, si lo tienen, también pueden dirigirse. Vamos a buscar el artículo 123. ¿Ustedes leyeron? Sí. ¿Ustedes leyeron el 2649, no? ¿O por lo menos lo consultaron? Artículo 123. Uh-huh. Recuerden que básicamente el plan de cuentas se compone de dos, ¿no? De las normas de contabilidad y de lo que son el plan de cuentas. Cuando hablamos Profe, perdón, el que dice soportes. Correcto, ese es, que es de la norma de contabilidad. ¿Listo? Dice, teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. ¿Listo? Ahora sí se dieron cuenta por qué insisto más en eso de quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó, quién lo hizo, ¿cierto? Hablamos de una fecha, si arriba tenía la fecha, ¿cierto? Y son, ¿qué más dice? Ya le digo, profe. Dice, decreto, dice, de la norma sobre registros y libros, dice, no, hasta ahí yo tengo, profe, no dice nada más. Después pasa al 124, que son comprobantes de contabilidad. Ya se lo leemos ahorita. ¿Qué más tiene algo ahí? Dice, ¿qué se me llama? Fernanda, ¿tienes ahí tu PUC, no? Sí, lo tengo acá, profe, pero es que creo que a mi PUC le faltan hojitas porque ¿Cómo? me pasé del artículo 40 del 40 y ¿qué? Del 47 me pasa al 600, entonces yo creo que ¿Te pasa el qué? No, es que tienes que mirar, ¿cierto? Porque recuerda que ahí tienes, hay varias leyes, ¿no? Entonces lo que hacen ahí en esos PUC, como ese es un PUC que es medio pirata, ¿cierto? Entonces ese PUC lo que hace es que le trae más normatividad, pero pues igual si uno sigue, trata de buscar como la secuencia, de pronto ves más, lo ubicas más fácil. estoy tratando. Mira que arriba diga normas debe decir normas de contabilidad.
Normal. Permítame. Mm, Profe, aquí encontré otro que dice soportes artículo 123, decreto 2649/93. Dice, Sí. detalle. Los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno y externo. A lo mismo, obviamente, los Sí, sí. soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o Ujú. dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse Ajá. archivados en orden cronológico y de Ajá. tal manera que sea posible su verificación. Los Ujú. soportes pueden observarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle. ¿Listo? Eso es Ujú, lo que, eso era lo que me faltaba que me leyeran, ¿cierto? Porque dice que los soportes primero pueden ser de origen interno o externo, ¿cierto? Y ujú, además sí, que señor. deben adherirse, ¿cierto? A los comprobantes de contabilidad. Entonces uno, Sí, por ejemplo, todos los recibos pues los va a tener en algo que se llama el comprobante diario recibos de caja. ¿Listo? ujú, Y así sí, con los señor. otros. Muy bien. Miremos el 124. El 124, permítame, profe. Ay, ay, ay. Espere, profe, porque yo como que lo saqué. 124, comprobantes de contabilidad. Las Ujú. partidas asentadas en los libros de resumen y en el aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente. Dichos Ujú. comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes por cualquier medio o idioma y en idioma castellano. Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su preparación y de las personas que lo hubieran elaborado y o autorizado. En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. La descripción de las cuentas y las transacciones pueden efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual debe registrarse en el auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que correspondan. Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a lo sumo mensuales. Los comprobantes de contabilidad deben guardar debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en el que se registren orden cronológico y en todas las operaciones. Hasta ahí llega ese, profe. Ok, entonces si ustedes observan, allá le dijo, mira, aquí lo tengo tres compartidos, ¿cierto? Comprobante de diario, le habla de la fecha, le habla del código, las cuentas, ¿cierto? Los auxiliares, que serían básicamente estos, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, y dice que quién los elabora, entonces prepara, revisa, aprueba y luego quiénes irán a registrar en estos dos. ¿Listo? Miremos el 125, que creo que habla de libros. ¿Qué dice el 125? Sí, profe, ya. Dice 125 libros. Los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubieran asentado los comprobantes. Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal como se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y continua. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clase de libros. Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a la de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para 1. Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por resúmenes globales no superiores a un mes. 2. Establecer mensualmente el recibo de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los diferentes establecimientos. Tercero, determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las restricciones que poseen ellos. Cuarto, permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin, debe llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para a. Conocer las transacciones individuales cuando éstas se registran en los libros de resumen en forma global. B.
Establecer los activos y obligaciones derivadas de las actividades propias de cada establecimiento cuando se hubiere decidido llevar por separado la contabilidad de sus operaciones. C. Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así como los códigos o símbolos utilizados para describir las transacciones con indicaciones de las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se le hagan de unas y de otras. D. Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos homogéneos. E. Conciliar los estados financieros básicos con aquellos preparados sobre otras bases comprensivas de contabilidad. Quinto, dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección, administración y control del ente económico. Sexto, cumplir las exigencias de otras normas legales. ¿Listo? O sea que fíjese que ahí les habló del libro diario, libro auxiliar, libro de actas y libro de registro de socios. ¿Correcto? Sí, O sea, señor. miremos el 134. Ya lo busco, profe. Permítame, por favor. Bien. 134. Conservación y distribución de conservación y destrucción de los libros. Eso. Los entes económicos deben conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia realizada con sus operaciones. Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que deben conservarse pueden destruirse después de 20 años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Ojo a esto que ya dijo, ¿cuántos años? 20, profe. 20 años, listo. ¿Qué más? No obstante, cuando se garantice su reproducción por cualquier medio técnico, pueden destruirse transcurridos 10 años. El liquidador de las sociedades comerciales debe conservar libros y papeles por el término de 5 años, contando a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación. Tratándose de comerciantes, para diligenciar el acta de destrucción de los libros y papeles de que trata el artículo 60 del Código de Comercio, debe acreditarse ante la Cámara de Comercio por cualquier medio de prueba la exactitud de la reproducción de las copias de los libros, papeles y papeles destruidos. Okay. Hasta ahí tengo, profe. Ok, o sea que fíjese que uno tampoco puede ir a destruir, ¿cierto? Los libros sin haber dejado un acta. O sea que es importante también que uno tenga presente, ¿cierto? Que cuando va a hacer una destrucción de libros, además de cumplir los años, sí, pero miremos a ver qué documentos o qué información es la que vamos a destruir, ¿cierto? Porque en cualquier momento uno puede estar requiriendo esa información. Entonces, si ustedes observan, miren que toda esa cantidad de información que tenemos ahí, pues es precisamente sale de esos documentos como que estamos haciendo nosotros. ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia. Vuelvo y repito, son 21 documentos, 21 transacciones, más bien, digámoslo así, pero que, digamos, tratamos de cubrir o traté de cubrir mucha información, pues para que sepamos de dónde sale. Ya después de que no sean 21, sino que sean 10.000, si seguimos los mismos procedimientos, pues es muy fácil llegar a clasificarla, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno, entonces esperemos, vamos a mirar entonces aquí. Les dejo de compartir. Entonces, importante, artículos 123, 124, 125 y 134, ¿cierto? Pues ahí no es que los otros sean menos importantes, sino que para lo que estamos nosotros hablando en este momento, es necesario, ¿cierto?, tener clara esa información. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les olvide revisar la información que subieron también ahí antes de mandarla a la otra pestaña, ¿listo? Porque vuelvo y repito, hay una información ahí que, José, sobre todo no se le olvide mirar ese PDF, ¿no? Antes de que se me Sí, olvide. señor. Bueno, señor. Para que miremos a ver qué fue lo que pasó. Si no
entonces aquí. Entonces vamos a mirar por lo menos la parte de lo que son unos instrumentos financieros, ¿cierto? Que es una de las partidas que pues nosotros reclasificamos. Recuérdense que hablábamos que fundamentalmente esos anticipos, ¿no? Los anticipos de impuestos y ese tipo de cosas que yo no puedo utilizar, pues obviamente no es un instrumento financiero, ¿no? Eso es importante aclarar. Espérenme a ver aquí en el mundo, a ver si nos acompaña un ratico con esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, entonces básicamente esto habla de instrumentos financieros, ¿listo? Vamos entonces, les repito, a dar inicio a nuestro taller de hoy de instrumentos financieros. Hoy solo vamos a hablar de instrumentos financieros. ¿Escuchamos bien ahí? Sí. Ubiquémonos. Sí, señor. Marco técnico. NIF 9. NIF 9. IFRS 9. NIC 39. IAS 39. Partes A y parte B, emitidas al 1 de enero del 2012. No me vayan a salir con una NIC anterior a esa fecha. ¿Por qué? Porque hay párrafos que han sido modificados, han sido eliminados o han sido adicionados. También en este momento está en curso la aprobación de las enmiendas del año 2012-2013. Todo eso debemos tenerlo claro. La funcionalidad de las NIF es exactamente igual a la costumbre que tenemos nosotros del estatuto tributario. Entonces, así como el estatuto tributario se va modificando, entonces asimismo se va modificando las NIF. Así como el estatuto tributario, en este momento la DIAN tiene unos proyectos, así nosotros también en NIF tenemos proyectos que están en marcha, otros que entran en vigencia posteriormente y así sucesivamente. Entonces, por favor, contextualicemos, por eso les hago la solicitud del tema de en qué párrafo están mencionando para que yo de alguna manera lo busque y basado en eso, entonces pueda encontrar al respecto. No me queda sino agradecerles a ustedes para dar inicio a este taller del día de hoy, agradecerles su confianza, que tengamos por favor paciencia frente a lo que tenemos, ¿no? Con base en eso, vamos a indicar unas fórmulas, vamos a identificarlos, para que no vaya a haber dificultad. Yo las voy a explicar despacio. Por favor, todo el mundo tenga su Excel abierto. Tenemos una hoja electrónica base, que es una que se llama Ejemplos, Instrumentos Financieros, que es la que hemos entregado. Si alguno no la tiene, por favor, vaya descargándola o vaya solicitándola. Actualícese, por favor, no lo hagan a través del chat porque por ahí no se los van a entregar. Por otro lado, averigüenlo directamente con nuestra consola principal si no les ha llegado, para que ellos lo tengan listo. Si no, lo vamos construyendo. Vamos a hacer esto muy despacio para que todos tengamos claridad. Lo que queremos es que todos unifiquemos criterios, porque estoy notando que hay demasiados criterios en el mercado. Vamos a hacer énfasis en las NIF plenas y vamos a hacer la relación o la equivalencia a NIF pymes. Tenemos que tener claro los dos estándares, porque va a haber algunos que apliquen plenas y otros que apliquen pymes.
En algunas situaciones son exactamente iguales, en otras hay algunas diferencias muy puntuales. También vamos a tener, entonces en pymes vamos a trabajar con la sección 11, material de entrenamiento emitido por IASB. No voy a sacar ningún libro de nadie, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Luis. Vamos a trabajar con el material original de IASB. Otro punto adicional que quiero comentarles a ustedes es que voy a hacer referencia, y si tengo que leer algo para que contextualicemos, entonces lo haré muy respetuosamente para que todos tengamos claridad en qué me estoy fundamentando para este evento. Entonces, allí vamos a tomar claridad en ese aspecto. Ubiquémonos en nuestro PUC actual. Hoy en día, instrumentos financieros, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la cuenta número, voy a tomar de referencia el plan del sector real, decreto 2650. Vamos a estar ubicados en el grupo 11, disponible, en el grupo 12, inversiones, en el grupo 13, vamos a estar hablando de deudores. Voy a tocar el tema de la cuenta 21, obligaciones financieras, 22, proveedores, 23, cuentas por pagar. Repito, vamos a estar ubicados 11, disponible, 12, inversiones, 13, deudores, 21, los anteriores fueron los activos financieros, instrumentos financieros, activos financieros. Así se llaman la 11, 12 y 13. Ya vamos a hacer algunas pequeñas salvedades, pero lo vamos a hacer en el proceso. En el pasivo financiero, instrumentos financieros, pasivos financieros. 21, obligaciones financieras. 22, proveedores. 23, cuentas por pagar. 29, de pronto, bonos, por si acaso hay alguna referencia de ello. Vamos a ver las que más nos afectan a todos. Vamos a hacer unos supuestos donde vamos a manejar algunas cuentas hipotéticas. Posiblemente no existan. Eso es lo que vamos a aclarar aquí, en dónde las vamos a ubicar. Dicho esto, entonces damos comienzo a nuestro primer ejercicio, que lo vamos a hacer con el área de disponible. En el disponible nos encontramos actualmente con caja, bancos, cuentas de ahorro, etc. Entonces, vamos a interactuar con estas cuentas. Una de las situaciones que nos preocupa realmente tener en cuenta sobre este tema es hemos hablado de la cuenta bancos y de los cheques que emitimos o que recibimos, mis estimados amigos. Cheques que emitimos o cheques que recibimos. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Vamos a hablar porque de alguna manera vamos a tenerlos en cuenta en este tema. En NIF, yo tengo que estar ubicado explícitamente frente a un instrumento, a ver si cumple con las características de instrumento financiero. Vamos a ver un cheque. Un cheque es un medio de pago. Un cheque no es dinero, es un equivalente de dinero. ¿Puede ser transferible por endoso? Sí, señor, pero no es efectivo. Solamente es efectivo cuando puedo con él o utilizarlo al endosarlo
o lo puedo yo directamente cobrar? Creo que en eso hay claridad para todos. Esto es lo que debemos tener en cuenta en ese sentido, ¿no? Entonces, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, ¿no? Son un activo financiero. ¿Cómo funcionan en NIF? Exactamente iguales, amigos. No hay mayores cambios, pero vamos a puntualizar algunas circunstancias que de pronto nos pueden llegar a afectar a otros instrumentos financieros. Este es el caso que tengo yo en este momento publicado en Excel. Vamos a analizar. Yo tengo una venta, vamos a obviar el tema del IVA para efectos simplemente del manejo. Si ustedes ven unos colores, es porque los estoy cruzando. ¿Dónde nace y dónde finaliza? Entonces, por ejemplo, emito una factura. Cuando digo emito una factura, es porque he cumplido con IAS 18, que estoy hablando de plenas, o porque estoy hablando de la sección 23, si me refiero a NIF. Es decir, he transferido riesgos, he transferido beneficios, tengo derecho a cobro. Ahí estamos hablando en este tema. De pronto nosotros tenemos asociados el tema de factura muy íntimamente ligado al ingreso. En NIF no se necesita factura. Y no se necesita factura porque prima el hecho económico, no el hecho formal. Ahora bien, ¿para qué nos metemos en líos, amigos? ¿Para qué vamos a hacer en un día registramos el ingreso y en otra fecha registramos la factura? Pues no es mi recomendación, pero debo hacer la claridad de que en NIF no se requiere factura. Eso quiere decir que si yo tengo que registrar una cuenta llamada ingresos por facturar, pues la registro. Así de elemental. Así de elemental. No tenemos ningún problema. En NIF eso se puede hacer. Tributariamente no es lo recomendable. Por eso en algunos apartes yo he hablado de que hay que hacer una reingeniería en la empresa. Las NIF no hablan de reingeniería, ni más faltaba. Pero ¿cómo vamos a emitir estados financieros si nuestros procesos son deficientes? Eso es lo que hemos dicho a través de nuestros editoriales. ¿Cómo vamos a emitir una información financiera si tenemos errores en el procesamiento de la información? Por ejemplo, envío la mercancía hoy y hoy la despacho, la recibe mi cliente. Él la tiene, ya me dio el conforme. ¿En cuál? En mi revisión, y yo no he hecho factura. ¿Por qué? Porque supongamos que el cliente me dijo, no me facture, después me lo hace. Si lo hacemos durante un mes, yo diría que no habría problemas. Pero si cambiamos de mes, eso puede llegar a tener problemas de carácter tributario. Ya vamos a ampliar eso también más adelante. Ahora concentrémonos en el dinero, ¿de acuerdo? Vamos a concentrarnos en el dinero. Y vamos a hablar del recibo de cheques, incluyendo cheques sospechados, que por ejemplo, en muchos lugares de Colombia es muy útil. En el estricto rigor local, los cheques sospechados se manejan en cuentas de orden. Sin embargo, en la costumbre no se manejan en cuentas de orden, se manejan en cuentas internas del balance. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos observado ya en la práctica. Entonces yo he tomado eso para que lo plasmemos de alguna manera. Vamos a analizar este evento. Hago mi venta, que en este caso no le voy a poner diferencia. Vamos a arrancar de lo más simple a lo más complejo. Por eso la hemos llamado de cero a NIF. Vendo ingresos contra clientes.
Entonces, en NIF, yo no tengo que hacer nada si yo recibo un cheque postfechado. No tengo ningún efecto. Porque es más, el cheque postfechado ni siquiera jurídicamente existe. El cheque postfechado es un documento en el cual una entidad pacta de palabra que no va a cobrar un cheque. Si ustedes me extienden un cheque postfechado con fecha diciembre 2 y estamos hoy, septiembre 14, pues yo me voy al banco el día lunes o incluso hoy en horario adicional y el banco está en la obligación de pagármelo si hay fondos. Porque los cheques son a la vista, pagaderos a la vista, a la presentación. Por ese motivo, lo que vamos a hacer es una opción de palabra, es una opción de uso, de costumbre. Así lo hemos manejado. Nuestra sugerencia, y esta es una sugerencia, porque NIF no se mete en lo contable, NIF no se mete en estos registros, NIF nos dice reconozca. Entonces yo tengo que hacerme una pregunta. A ver, un momento. ¿Tengo yo el dinero ya con un cheque que todavía no lo puedo cobrar? Pregunta, ¿ya puedo cancelar la cuenta por cobrar? Respuesta, no. Por una razón muy sencilla, porque no, todavía está viva, está vigente la factura. Todavía la persona simplemente lo que me ha dado a mí es, llámelo una garantía. Que díganme, ustedes, una garantía que hoy en día poco sirve. Porque pregunten lo que es un protesto de un cheque. Protesten un cheque en un banco, a ver qué pasa. Lo único que hacen es ponerle un sello de protesto y punto. ¿Y tu plata? Lo principal, ¿dónde está la plata? ¿Qué pasó? ¿Ya me pagó la persona? No. Aquellos que cancelan las facturas y dejan vivo el cheque, perdieron la vigencia de la factura. Porque ustedes dijeron que ya le pagó. ¿Dónde está el tiempo? La rotación de cartera la estamos alterando, amigos. Si yo cancelo la factura en este momento, estoy alterando la factura. Estoy alterando la factura. Por tal motivo, en NIF yo no voy a manejar eso. La voy a dejar viva. Mire que hasta que no me haga canje no lo voy a cancelar. No lo voy a cancelar. Acá, ¿qué hice? ¿Cuál es la sugerencia? El equivalente. Como vamos a tener dos tipos de información, voy a aprovechar ese segundo libro para manejar este control de este cheque. Este cheque de estricto rigor no existe jurídicamente, es un cheque postfechado. Entonces voy a acreditar el cheque, perdón, la cuenta por cobrar. Voy a aprovechar eso, voy a acreditar la cuenta por cobrar. Voy a debitar una cuenta de clientes como si, porque todavía me debe, entonces la voy a llamar cheques clientes, cheques postfechados. Esta es una posibilidad, le repito, podría haber otras distintas. Esta es una alternativa. Repito, esto no está catalogado en las NIF. Y le pondría yo un documento cruce. A esta partida le pondría un documento cruce